Buenos días, compañeros y Doc. Nosotros somos el grupo que va a exponer de control óptimo y estamos conformados por Mario Capito, Brian Basantes y Paola Benalcázar. Entonces, más o menos de lo que vamos a hablar es una introducción al control óptimo. Vamos a poner algunas definiciones, cuáles son las variantes del problema de optimización, la solución del problema de optimización, vamos a plantear el problema del control lineal y la regulación del sistema lineal con el criterio cuadrático. Entonces, primero una introducción. Si nosotros consideramos un sistema dinámico, un estado inicial, x0 y t0, y un estado final dado, x1, t1, como sabemos, pueden existir múltiples entradas que generen múltiples trayectorias a lo largo de estos puntos dados. Como se puede observar en la imagen, no hay únicamente una trayectoria que nos permita llegar entre estos dos puntos. Entonces, si en un sistema existe una función objetivo que en cierta manera determina la calidad de su comportamiento, podríamos decir que existe una entrada que puede hacer que la trayectoria que tome el sistema sea óptima. Entonces, este es el punto principal del control óptimo. Por ejemplo, un vehículo espacial, que es un sistema dinámico impulsado por un cohete, que es la entrada del sistema. La función objetivo puede ser alcanzar la Luna con un gasto mínimo de combustible. Entonces, esta sería como que la función objetivo que nos da una idea de la calidad de la respuesta del sistema. Otro ejemplo puede ser el ahorro de una persona, que también es un sistema dinámico, y utilidad neta viene dada de su pago como trabajador menos los gastos anuales. Y la función objetivo es la utilidad. El objetivo sería maximizar la utilidad. Entonces vamos a presentar unas definiciones. Optimizar hace referencia a la capacidad de hacer algo o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible, utilizando la menor cantidad de recursos. Para sistemas dinámicos físicos podemos hablar de energía, optimizar el uso de energía, disminuir la energía. O para sistemas económicos es aumentar la utilidad o disminuir los gastos. De ahí también podemos decir que controlar es gestionar o regular la forma en la que se comporta un sistema a través de acciones determinadas. Como definición de trayectoria tenemos que es la evolución temporal de las variables de estado desde un estado inicial en xt0 en t0 hasta un estado final x1 en t1. El hamiltoniano es una expresión conformada a partir del lagrangiano y de la dinámica del sistema. Entonces el hamiltoniano describe el estado del sistema en términos de variables de posición y de momento. También la ecuación de movimiento de un sistema está definida por la derivada de la variable de estado, que es una función de la variable de estado, la entrada y el tiempo. La función objetivo la vamos a definir que es un índice de comportamiento, también se la conoce como funcional, está expresada según esta ecuación. Como podemos ver, es una función de la variable de estado y de la entrada, está definida como la integral en un tiempo determinado del lagrangiano de la función. El problema consiste en hallar el control óptimo, o sea, la señal de control óptima, una U' como le hemos puesto, que es función de la variable de estado y el tiempo, de manera que se pueda minimizar el funcional sobre el intervalo definido. Entonces, el problema y el objetivo del control óptimo. Ahora hay algunas variantes. Como les mencioné, hay condiciones de contorno, pero existen tres variaciones posibles para el problema de control óptimo. El primero es el problema del horizonte temporal dado, en el que no se especifica un punto final, pero sí se da un tiempo final. El problema del estado final dado, se fija el estado final, pero no el tiempo final. Y el problema de la curva final es que el punto final es variable y está dado por una trayectoria. Aquí se pueden observar todas las variantes, podemos observar el estado final, el tiempo final y la trayectoria. Aquí es importante definir lo que es la transversalidad y la condición de transversalidad. Los problemas de punto final variable requieren de una condición final o condición de transversalidad que permitan seleccionar el sendero óptimo. Es decir, nosotros necesitamos información sobre el estado final para poder determinar cuál es la trayectoria óptima. Ahora la solución al problema de optimización. Entonces el objetivo es encontrar la función de coestado, la acción de control óptima y la trayectoria que optimicen el funcional. Entonces para esto primero creamos la función de Pontryagin, h dada por el hamiltoniano, que es una función de lagrangiano, más lambda por la función de movimiento, o la ecuación de movimiento. Aquí, como les mencioné, lambda se conoce como función de coestado o multiplicador de Lagrange, h es el hamiltoniano y f es la ecuación de movimiento de restricción del sistema. Para resolver el problema debemos encontrar la función de coestado con la ecuación que se ve en la parte inferior, que es la derivada de lambda es igual a menos la derivada parcial del hamiltoniano respecto a x. Con esto vamos a encontrar un valor de lambda. Este valor de lambda lo reemplazamos en esta ecuación de acá, que es la derivada parcial del hamiltoniano respecto a u igualada a 0. Entonces con esto vamos a obtener un vector de control óptimo. Lo definiremos como u'. Entonces finalmente esto lo reemplazamos una vez más en la ecuación de movimiento y encontramos cuál es la trayectoria óptima, sujeta a las condiciones de contorno de xt0 y xt1. A continuación presentaremos unos ejercicios. Bien. En este caso tenemos un ejercicio en el que tenemos un punto final y un tiempo final dados. La ecuación de movimiento tenemos una única ecuación. El funcional viene dado por la integral de 3tx menos 4u al cuadrado más 5x.
y las condiciones de borde que nos servirán para el diseño de este control. Ya listo. Entonces empezamos por construir el hamiltoniano. Sumamos la funcional y el lambda por la restricción. Luego derivamos la parcial del hamiltoniano con respecto a x. Luego de ello, resolvemos la ecuación diferencial, obteniendo la ecuación de coestado mostrada aquí. Reemplazamos en la derivada del hamiltoniano respecto a u. Luego obtenemos la acción de control óptima u' y reemplazamos en la función de coestado. Finalmente, tenemos que reemplazar u en la ecuación de movimiento y resolvemos la ecuación diferencial. Aplicamos las condiciones de borde y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas para encontrar nuestra C1 y C2 para obtener finalmente la trayectoria. Aquí podemos ver que se ha encontrado la trayectoria óptima de X en donde cumple con las condiciones de borde. Inicia en 0 y en un tiempo 10 debe de llegar a 2. Aquí vemos que sí se cumple y tenemos la acción de control óptimo. Ahora tenemos un ejemplo en donde las restricciones son 2. Tenemos un punto final y tiempo final dado de más de una variable. La función es minimizar esta integral aquí, y las condiciones iniciales tenemos para cada trayectoria. Asimismo, empezamos con el hamiltoniano y derivamos con respecto a u. Luego, hacemos la segunda derivada para ver que existe un mínimo en u. A continuación, sacamos el parcial del hamiltoniano con respecto a lambda 1 y con respecto a lambda 2. Luego tenemos que lambda 1' es el negativo del parcial del hamiltoniano con respecto a x1, y asimismo para lambda 2' tenemos que es el negativo del parcial del hamiltoniano con respecto a x2. A partir de aquí integramos lo que es el lambda 1 y tenemos una constante 1. Como lambda 2' es igual a menos lambda 1, tenemos que lambda 2' va a ser a menos C1. Integramos y tenemos menos C, la constante 1 por el tiempo más la constante 2. Sustituimos en 2 y luego sustituimos en u. Luego, como teníamos que x2' era igual a u, entonces sustituimos lo que obtuvimos en u. Sustituimos x2 en x1', ya que x1' era igual a x2, e integramos para obtener x1. Y a partir de ahí, como tenemos x1 y x2, aplicamos las condiciones de borde. Con ello vamos a obtener un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Resolvemos el sistema de ecuaciones y finalmente tenemos las trayectorias óptimas para x1 y para x2 y la acción de control óptima. A continuación, vamos a ver que se cumplen con las condiciones de borde estas trayectorias óptimas encontradas. Para x1, que es la de color azul, en el estado inicial es en 0 y al un segundo tiene que llegar a 2 y se cumple. Y para la trayectoria 2 igual, inicia en 0 y tiene que llegar hasta 3. Una vez tratado en forma general el control óptimo, es importante aclarar un caso particular. En este caso, el regulador lineal cuadrático, o conocido como LQR, en donde partiendo de un sistema en variables de estado y con condiciones iniciales, debemos hallar una señal de control óptima, tal que la función de coste sea mínima. En este caso, para LQR, la función de coste queda de la siguiente forma, en donde podemos observar que depende de dos parámetros, Q y R, que son, en este caso, las restricciones. Además, para hacer este control es necesario tener algunas condiciones. Las suficientes serían que la planta sea controlable y que R y Q sean mayor a 0. Y las necesarias, o las mínimas, serían que A y B sea estable y R y Q sean mayor a 0. Es un ejercicio en donde nos plantean un pequeño problema en donde tenemos como planta esta ecuación con una condición inicial. Posterior a eso, vamos a analizar si es controlable. Sacando los polos, este resulta ser positivo, entonces, por lo cual sí es controlable. De esta manera podemos analizar la función de coste. Al integrarla, podemos observar que Q y R son mayores a 0, entonces sí cumplen los requisitos antes mencionados. Y para calcular la función de control necesitamos resolver esta.
esta integral. Hay una solución para esto, se llama ecuación de Riccati, en donde después de analizar todos los parámetros, obtenemos el P. Como en este caso, P nos da dos resultados, pero una de las propiedades de LQR es que solo tenemos que tener un resultado. En este caso siempre elegimos el resultado positivo. Es así como podemos obtener el valor K óptimo, que en este caso es 6, y así obtener la señal de control. Después de obtener la señal de control, podemos analizar nuevamente el sistema y ver cómo es estable. Así, también calcular el coste mínimo, que en este caso es 3 medios. Una vez terminado la teoría general del LQR, pasamos a otro caso más específico, que es cuando tenemos como referencia una entrada a escalón. En este caso necesitamos implementar un integrador, igual que una reglamentación. Entonces, nuestro trabajo como diseñadores va a ser el encontrar las constantes relacionadas a dichos parámetros. Epsilon, en donde representa la integral del error. Es así como nuestro sistema aumenta en orden y se procede a calcular los parámetros K con la ecuación de Riccati, dicha anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos perturbaciones, tanto en la señal de control como a la salida? Para acceder a esos parámetros o a esas variables de estado que no podemos cuando existen estas perturbaciones, es necesario implementar un filtro de Kalman-Buzi. El regulador LQ y el filtro Kalman son problemas duales. Así tenemos equivalencias entre las matrices y así es más fácil calcular la matriz K óptima. Es así como para controlar un sistema con alto ruido blanco o perturbaciones en la medición, es necesario también utilizar un compensador general, que simplemente es la combinación del regulador LQ y el filtro de Kalman. Una vez calculada la señal de control, igual tenemos unas matrices que se representan a las variables estimadas y a la salida. Finalmente les planteamos un pequeño ejercicio. Es así que nos planteamos las ecuaciones de estado del sistema. Igual, como podemos observar, estas dependen de parámetros como las perturbaciones en la salida y en la señal de control. También tenemos como parámetro del ejercicio condiciones iniciales. Y nos plantea también la función de coste y las restricciones. Y observamos que tiene polos positivos, por lo cual esta planta no es estable. Entonces procedemos a diseñar el filtro LQ. En este caso utilizamos la ecuación de Riccati y encontramos la matriz Q para el controlador. Como tercer ítem tenemos desarrollar el filtro de Kalman. Igualmente, mediante la tabla antes descrita y la ecuación de Riccati obtenemos las constantes relacionadas a esta matriz y así podemos observar que estimamos valores de acuerdo a la salida. Al diseñar el regulador LQG, lo que hacemos es reunir los dos anteriores ítems y unirlos en la matriz general que les había dicho anteriormente. Y finalmente nos pide añadir la acción integral para controlar la planta en presencia de una entrada a escalón. A la izquierda podemos observar que la entrada en lazo abierto, cuando insertamos una función escalón, esta es altamente inestable, por lo que procedemos mediante la matriz antes predicha, analizar el sistema y calcular los parámetros Q, los parámetros K, con el fin de calcular el controlador y así llegar a la respuesta deseada. Finalmente hemos preparado unas preguntas teóricas para los compañeros. Entonces la primera es, ¿cuál es el objetivo del control óptimo? La segunda es, ¿qué es la función de costo? La tercera es, ¿cuáles son las variantes de control óptimo? La cuarta es, ¿qué es la condición de transversalidad? Y la quinta es, ¿cuáles son los parámetros necesarios para resolver un problema del control óptimo? Ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención. Ya está. Sí, ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, Doc. Del ejercicio. Pide el control. Ahí está. De variables de estado y su relación con el control óptimo. Edición. Dale nomás después, ajá, ya.
¿Qué me dice? Dale ahí de tu producción. Producción. A ver. Muchas gracias. Ya, Den like y suscríbanse. también.